Arquitectura colonial. La época colonial es el periodo histórico que inicia en el siglo XV, con el fin de las guerras de colonización que produjo la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles al territorio del entonces Imperio Azteca, y culmina con la Guerra de Independencia y proclamación de la Primera República Mexicana. Durante el periodo colonial, México formó parte del virreinato de la Nueva España, dirigido por un virrey nombrado por las autoridades españolas y que junto a los de la Nueva Granada, el Alto Perú y el Río de la Plata conformaban el régimen territorial y político de la América colonizada por el Reino de España. El virreinato de la Nueva España se fundó 14 años después de la caída de Tenochtitlán y fue edificado sobre las ruinas de esta misma civilización azteca. El virreinato dividió el territorio en reinos y capitanías. Reinos: Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo Santander. Capitanías generales: Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Clases sociales. La sociedad colonia se distinguía entre sus ciudadanos en base a un criterio ante todo racial. Blancos peninsulares, blancos nacidos en Europa, que eran dueños de las tierras y ocupaban la más alta jerarquía política. Solo ellos podían ser nombrados para cargos públicos. El virrey siempre era español y los altos cargos del ejército lo tenían los españoles. Y criollos, blancos nacidos en América. Era también de clase pudiente, pero no contaban con todos los beneficios de los peninsulares y tenían moderado acceso al poder político. Tenían gran poder económico y consideración social. Impulsaron los procesos de independencia de las colonias americanas, componían la élite local, tenían el deseo de defender los intereses del territorio americano. Mestizos. La mezcla entre los distintos grupos dio origen a las castas, una clasificación de las personas dado su linaje. Los mestizos eran descendientes de la unión de un español peninsular o criollo con una mujer india prehispánica de clases no blancas. Indígenas. Los habitantes de los pueblos precolombinos o sus descendientes, que no eran esclavos como los negros, pero sí limitados a labores de servicio. Los negros eran esclavos africanos que ocupaban el peldaño inferior de la pirámide social de la Nueva España durante el virreinato. La economía colonial en México era de tipo extractivista, sobre todo los yacimientos minerales recién descubiertos en el norte mexicano, que a su vez impulsaron el crecimiento de obras y la expansión agrícola. Sin embargo, casi todo lo obtenido era despachado a Europa, a través de los puertos de Veracruz y Acapulco, parte de una red comercial que llevaba los productos filipinos a América y luego a la península. El descubrimiento de yacimientos de distintos minerales en el centro y norte del territorio, desde Sonora hasta el sur de la provincia de México, permitió que gradualmente Nueva España ocupara un lugar de privilegio, especialmente en la extracción de plata, además de la extracción del oro, el cual era enviado a España. Cultura y arte. En el virreinato ocurrió el sincretismo. A lo largo de 300 años de historia de las culturas indígenas zapoteca, mixteca, tolteca, maya, náhuatl, etc., con la española, dando origen a una sociedad culturalmente fértil, que contribuyó a la cultura española con escritores como Sor Juana Inés de la Cruz,
o Juan Ruiz de Alarcón. Sor Juana Inés de la Cruz es considerada por muchos como la décima musa. Cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza fue un escritor novohispano del Siglo de Oro que cultivó distintas variantes de la dramaturgia. Entre sus obras destacan la comedia La verdad sospechosas, que constituyen una de sus obras claves del teatro barroco hispanoamericano. Arquitectura. La arquitectura mexicana colonial de esa época se enfoca principalmente en edificios religiosos católicos. El trazo de las ciudades era reticular, con numerosas plazas y monumentos. Una casa monaquial es un edificio donde habitan varios monjes en clausura. Originalmente un monasterio, era la célula de una anacoreta. Los monasterios cristianos son también llamados abadías. El lugar de oración es el edificio principal. En torno a ella se van alzando las dependencias necesarias. La iglesia se empieza a construir por el ábside. Capillas abiertas. Se denomina capilla abierta o capilla de indios a una capilla construida con un lado abierto, casi siempre sin techo, o al menos por uno de sus lados, una solución arquitectónica realizada por los frailes mendicantes en el siglo XVI en el Virreinato de Nueva España, como de atender la gran cantidad de indígenas a evangelizar después de la conquista. Tenían la función de un presbiterio externo al de la nave principal de la iglesia, ocupado el atrio como nave al aire libre. La forma de las capillas abiertas es distinta respecto a la arquitectura de cada conjunto. Parroquia. La parroquia son una división territorial de las iglesias cristianas. Para construir las parroquias se utilizó lo que es el sincretismo, empleando una mezcla de distintos estilos europeos antiguos como el gótico, plateresco, barroco. El barroco novohispano permitió a los artistas novohispanos experimentar en la creación de formas expresivas, contrastantes y realistas, creando manifestaciones artísticas que tuvieron una gran aceptación entre la sociedad novohispana. Destacan por una parte esculturas detalladas. Hacienda. Es una forma de organización económica típica del sistema español de ultramar que se mantuvo en Iberoamérica más de un siglo, cuyo modelo se empleó en América a partir de mediados de los siglos XVII. La hacienda era una propiedad agrícola operada por un terrateniente que dirige una fuerza de trabajo que le está supeditada, organizada para aprovisionar un mercado de pequeña escala por medio de un capital pequeño. Villas. Es una población que ha recibido a lo largo de la historia ciertos reconocimientos explícitos y privilegios por parte de la autoridad reconocida. Por ejemplo, el de celebrar ferias o mercados por razones diversas, aunque no siempre se le ha sido concedido el título superior al de ciudad. Las villas eran pequeñas ciudades. Los materiales que se empleaban para construir los diferentes tipos de edificación de las villas eran piedra calizas, adobe y materiales del lugar. Emplearon lo que es teja. Conclusiones. El estilo arquitectónico empleado en la Nueva España fue el sincretismo, una mezcla de distintos estilos europeos como el gótico, barroco, plateresco y lo prehispánico.